El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de noviembre de 2023. Me acompañan César Yunis, gerente de Estadísticas Económicas, y Gustavo Koerner, director de Índice de Precios. A cargo de la presentación estará Gustavo. Durante la misma se podrán enviar preguntas que serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados. Buenos días a todos. Vamos a proceder entonces conforme a lo indicado por el economista jefe, a pasar los datos del índice de precios al consumidor del mes de noviembre. Los resultados del mes de noviembre marcaron una tasa con un incremento del 0,4%. Como podemos ver, esta es una tasa mensual, levemente por debajo del 0,5 que se había registrado en octubre y también por debajo del 0,7% que había expresado este indicador el mismo mes del año anterior. En el transcurso de la presentación vamos a ir desarrollando cuáles fueron las causas, pero principalmente vemos que han incidido en el resultado del mes productos que han incrementado sus precios, como los volátiles, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos rubros volátiles, pero también hemos tenido productos que en general tienen importancia dentro del indicador, como caso de combustibles y precio de la carne, también otros alimentos que en ese contexto, digamos, en comportamientos mixtos y teniendo en cuenta las tasas de variación y las ponderaciones, la variación mensual se ubica en 0,4%. Con este resultado, la variación acumulada pasó del 3% al 3,4% de octubre a noviembre, y en términos interanuales del 3,5 se redujo al 3,2%, por debajo del 8,3 que había experimentado el mismo mes del año anterior. Al mostrar un poco la evolución de los niveles, es decir, los índices, vemos que luego de haber tocado, digamos, su punto más bajo, la inflación interanual, allá por agosto-septiembre, en torno a 2,9%, hubo una recuperación y hoy se ubica en 3,2. Sin embargo, los niveles, como podemos ver, continúan altos, es decir, los precios continúan en niveles relativamente altos. Se puede ver también acá, un poco más pequeño, la variación que ha venido mostrando, sobre todo en los últimos meses. Acá se puede ver justamente que luego de variaciones un poco más bajas entre mayo y agosto. Desde septiembre fue 0,5, 0,5 de octubre y 0,4 en noviembre. La inflación núcleo, por su parte, verificó una tasa menor a la inflación total, en este caso del 0,1%. Recordamos, ¿verdad?, que la inflación núcleo es un promedio que justamente lima las volatilidades, excluyendo aquellos productos que han subido, que han bajado por cuestiones transitorias, temporales, estacionales, o incluso casos de bienes administrados. Este resultado del 0,1% mensual da una tasa acumulada del 3,3%, que es similar al 3,3% que se había verificado ya en octubre, y menor al 6% que había mostrado en el mismo mes del año anterior. En los 12 meses del año, la tasa alcanza los 3,5%, luego del 3,9% que había verificado en octubre, y también por debajo del 6,2% del mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye las frutas y las verduras, en este caso tuvo una variación negativa. Recordemos que justamente este grupo de alimentos han sido seguramente los que más han aumentado y inciden justamente en el resultado de la inflación total y la inflación núcleo. Sin embargo, excluyendo a estos productos, la inflación mensual es del 0,2%, luego el 0,5% que había experimentado el mes pasado, y por debajo también del 0,6 que había mostrado el mismo mes del año anterior. Con este resultado se acumula un 3% de crecimiento en el año, y en 12 meses la tasa del 3,9 desciende al 3,1% para el mes de noviembre. Aquí podemos ver justamente la evolución mensual.
decíamos luego de tasas bajas, incluso negativas desde mayo, prácticamente septiembre, octubre y noviembre han mostrado tasas superiores al 4%. En cuanto a la inflación núcleo, también luego de 2 meses con tasas más elevadas, se nota una tasa más moderada del 0,1%. Y la subyacente, como podemos ver, una tasa negativa luego de 2 meses y que se ubica en 0,2%. En cuanto a cómo está compuesto en alguna medida este 0,4%, podemos ver que el total de bienes tuvo un aumento de 0,4% y los servicios se incrementaron en 0,2%. El total de bienes, a su vez, tiene comportamientos en donde los bienes alimenticios aumentaron un 1,5%. Recordemos que los bienes alimenticios habían aumentado un 1,1% en octubre pasado. En esta ocasión lo hacen un 1,5%. Dentro de esta agrupación justamente tenemos a las hortalizas y tubérculos frescos como principales productos que inciden en la tasa positiva. También tenemos cereales y derivados, tenemos productos panificados, tenemos pastas alimenticias y arroz entre los productos que más están aumentando. En el caso de arroz, por ejemplo, es un producto que justamente también había sido o está siendo afectado por factores climáticos, intensas lluvias, exceso de humedad, necesita, digamos, sol, temperatura para poder tener su mayor grado de eficiencia. Entendemos también que hubo envíos importantes de arroz nacional al mercado brasilero. El mercado brasilero también está tropezando por dificultades en su zafra. Entonces, todo esto sumado un poco a los precios internacionales del arroz que también están elevados, provocan, digamos, este comportamiento, hablando puntualmente del arroz. También el azúcar tuvo un incremento dentro de este grupo de alimentos y esto está en alguna medida también explicado por factores climáticos. Sabemos que la cosecha tuvo algunas dificultades y por supuesto que la producción de caña entonces estuvo más bien destinada a cubrir en algunos casos la producción de azúcar para exportación que para el mercado doméstico y por esta razón entonces este precio también aumentó. En términos acumulados, los bienes alimenticios alcanzan la tasa del 5,7% y en términos interanuales el 4,8%. Sin embargo, estos bienes alimenticios al excluir las frutas y las verduras, tenemos una tasa negativa, y se puede ver con este resultado la influencia que justamente tienen los rubros volátiles en este caso. Y hablamos, ¿verdad? Más adelante, al final de la presentación, vamos a ver justamente por rubros y destacan incremento de precios del tomate, de la cebolla, acelga, papas, entre otros. Al excluir estos entonces, nos quedamos con una tasa mensual negativa del 0,6%. Hay que considerar también que esta tasa negativa también está muy influenciada por productos importantes como la carne vacuna. La carne vacuna en el mes de noviembre tuvo una moderación de sus precios, una especie de normalización teniendo en cuenta los precios que se habían dado hasta septiembre aproximadamente. Recordemos que en septiembre hubo una disminución importante de la faena, eso se fue normalizando. Entiendo que allá por octubre de los 69,000 cabezas que se había faenado se fue a 150 y alrededor de los 200,000 o un poco más de 200,000 cabezas que se faenaron ya en noviembre. Esto en alguna medida normaliza lo que viene a ser la oferta y esto se traduce, digamos, en una disminución de los precios de la carne en sus distintos cortes, ¿verdad? Otros precios que también descendieron, digamos, estamos hablando de algunos sustitutos, como el caso de carne de aves, embutidos, también carne de pescado levemente con disminuciones cuando hablamos de sustitutos de la carne vacuna. Otros bienes, y dentro de los otros bienes tenemos una disminución mensual del 0,5% y básicamente dentro de otros bienes tenemos los combustibles, que es otro producto que también marcó
su incidencia negativa en el resultado del mes, dadas las bajas que se dieron tanto en los emblemas, en este caso el público, como en los privados que luego se fueron ajustando en forma similar. Con este resultado, el total de bienes, que fue 0,4%, más bien influenciado por el aumento de los bienes alimenticios, acumuló un 3% y en términos interanuales el 2,5%. En cuanto a los servicios, en su conjunto aumentaron 0,2%, y los servicios, digamos, que más aumentaron en este caso se refieren a los servicios de turismo, servicios de mantenimiento de vehículos. Hablamos también de otro tipo de servicios como las de servicio de bares y restaurantes, comidas consumidas fuera del hogar, también servicios financieros, el caso del costo de renovación de tarjetas de crédito, entre otros marcan este resultado y las rentas, por supuesto, un pequeño aumento, en este caso el 0,1%, por renovación de los contratos en este periodo. En su conjunto, los servicios acumulan un 4% y en términos interanuales 4,2%. En el contexto externo, podemos ver que el precio del petróleo, uno de los principales indicadores, sobre todo que influyen en los precios de los combustibles, finalmente han tenido una baja, digamos, en el último periodo, luego de haber estado en torno a $75 aproximadamente el petróleo Brent. Hoy se ubica a $81 por barril y representa una variación interanual del 9,9%. Para el caso del petróleo Brent, ¿verdad? Estamos hablando justamente del petróleo ligero, que es utilizado como referencia en el mercado europeo. En el caso del petróleo WTI, alcanzó los 77,4 dólares el barril. Con esto muestra una tasa interanual de 8% negativa. Y recordemos que el WTI es digamos, un punto de referencia para el petróleo ligero de Estados Unidos. En cuanto a la inflación regional y mundial, podemos notar que en el mes de octubre, que es el mes en el que se dispone, digamos, de la información para el conjunto de países analizados, destaca Argentina con un crecimiento del 8,6% en términos mensuales. El resto de países ha tenido incrementos moderados. Como podemos ver, prácticamente 5 de los 14 países aproximadamente tuvieron tasas cero o menores a cero, como podemos ver acá, y el resto de los países no han superado el 0,7% en el mes. En términos interanuales, destaca Argentina con 142,9% de crecimiento, seguido de Colombia, Chile y Brasil en ese orden. Aquí podemos ver un poco cómo se ha venido comportando los índices en los últimos 4 meses, y estos resultados, como decíamos, se han venido moderando en general. En septiembre, dos de los países habían mostrado tasas negativas. En agosto, Paraguay. En general, en octubre, como habíamos dicho, 3 países presentan tasas negativas. Estamos hablando de Ecuador, Perú y China, mientras que Estados Unidos y Alemania con tasas de cero. Siempre ponemos a disposición de los usuarios en medio de la presentación, ¿verdad? La evolución histórica en este caso, las tasas de variación mensual, en donde además de los países que ya se tienen en su conjunto al mes de octubre, disponemos del dato de noviembre para Paraguay y Perú, que fue el 0,4 para el Paraguay y 0,16 negativo para el caso de Perú. Entonces, dejamos esta tabla, digamos, desde septiembre del 2022. Al observar el comportamiento interanual, se puede notar cómo la mayoría de los países han mostrado una desaceleración en el ritmo de crecimiento de sus inflaciones. En este caso, destaca Colombia con la inflación más alta, excluido Argentina, por supuesto, ¿verdad? En general, la mayoría de los países se encuentran todavía por encima de su meta, pero convergiendo a la misma. Y se dispone de la misma manera que en el caso anterior, una tabla
de la serie histórica de las evoluciones de las tasas interanuales para todos los países analizados. Y para el último mes, donde Paraguay tuvo una tasa del 3,2%, el Perú lo hace a un 3,64% interanual. Al hacer una evaluación por países, vemos que en el caso de Brasil tuvo nuevamente un crecimiento moderado, 0,2%, por cuarto mes consecutivo, en donde la inflación que había tocado puntos cercanos al 3,5, ahora está en torno al 4,8%, donde básicamente los alimentos han disminuido y se ubican en 0,4, mientras que el transporte, luego de una baja pronunciada a partir de junio, empezó a aumentar nuevamente y se ubica en términos interanuales en 7,45%. Perú, en una situación similar, experimentó una tasa mensual negativa, 0,32, como podemos ver. Tanto transporte como alimentos están disminuyendo. En el caso del transporte, un poco más volátil, y la tasa en general se ubica en 4,3%, todavía por encima de su meta. Chile, de la misma manera, una tasa mensual del 0,4, ubica su inflación en 5%, en donde el transporte ya tiene tasas negativas, mientras que los alimentos se mantuvieron estables, por decirlo así, en el último mes, en torno al 8% interanual. Colombia, que es uno de los países que viene experimentando la tasa de inflación interanual más alta junto con Argentina dentro de la región, también se ha visto moderado principalmente por una disminución de alimentos, y en el último periodo la parte de transporte, aunque continúa alto, como pueden ver, en 17,2%. En el caso de Uruguay, volvió a tener una tasa del 6%, próxima a la que había experimentado en septiembre. La tasa de IPC se encuentra en 4,3%, en donde el transporte volvió a marcar una suba, aunque continúa con tasas negativas interanuales, en este caso del 0,07 leve, mientras que los alimentos continúan aumentando en torno al 5%. Argentina, como habíamos visto, experimentó una tasa mensual del 8,6% luego de 2 meses de inflaciones de 12%, y esto ubica a su IPC general en torno a 142,9%, al igual que los alimentos y transporte en tasas de esos niveles, de los mismos niveles. En el caso de Estados Unidos, la tasa fue del 0%, una inflación menor a la esperada eh, en este caso, y esto se traduce, ¿verdad?, en un indicador de inflación interanual del 3,2%, próximo a su meta, en donde los alimentos se siguen desacelerando, y el transporte muestra alguna volatilidad, pero se mantiene en terreno negativo, en este caso 2,1%. En la zona euro, en el mes se moderó un poco más que en los anteriores, el crecimiento fue apenas 0,1%. El IPC armonizado en este caso continúa descendiendo y se ubica en 2,9%, el transporte en 2,3% y los alimentos en 7,5%. Alemania, uno de los principales países, tuvo tasa cero. La inflación se ubica en 3,8%. eh, Se continúan desacelerando los alimentos en 6,4% y el transporte a 0,8%. China, por su parte, que experimentó una tasa negativa, mantiene su inflación en 0,2 negativo, con tasas de tanto de alimentos como de combustibles en terreno negativo también. Aunque los combustibles han aumentado en su ritmo en el último periodo. Uno de los productos que siempre es muy importante a la hora de analizar la inflación es el combustible. En este caso, tener el dato consolidado en el mes de octubre para los distintos países. Vemos la evolución de los distintos países en forma mensual y destacan con aumentos para este periodo Uruguay, Argentina y Chile, seguido de Ecuador, Colombia. Paraguay se ubicó en octubre en 0,1% en caso de la tasa mensual, mientras que otros países como Estados Unidos, Alemania, la zona euro, Brasil y Perú experimentaron disminuciones de precio en sus combustibles. En el caso de la variación interanual,
destacan con los aumentos en 12 meses más pronunciados, los de Argentina y Colombia, seguido de Brasil y Ecuador. Como podemos ver, Argentina 96%, Colombia 46%, Brasil 13%, y con las disminuciones en 12 meses más importantes, Alemania 7,6, Perú 6,4, 6,6, perdón, Paraguay 6,1, seguido Estados Unidos en ese orden. Disponemos la tabla de las variaciones mensuales como interanuales y también la serie histórica desde octubre del 2022 para hacer los análisis por países de las mismas. En cuanto a los índices de precios de la FAO, la mayoría de los alimentos se mantienen en franja negativa, mientras que justamente el azúcar es el que continúa aumentando. Se moderó un poco en el último periodo, pero igual crece a una tasa del 46,6%. Entre el resto de los productos, hablamos de carne, lácteos, cereales, aceite, todos en terreno negativo, y el que más está cayendo es justamente aceite, en torno al 20,7%. Los alimentos en su conjunto están disminuyendo en términos interanuales en un 10,9%. Aquí disponemos justamente las tasas mensuales acumuladas interanuales del índice de alimentos y de los principales productos que son los considerados en este indicador. En términos mensuales, los alimentos cayeron un 0,5%, acumulan un 8,5% negativo en el año, y en 12 meses el 10,9%. Podemos ver justamente acá que en términos mensuales, además de la carne, cereales, aceite y azúcar, experimentaron tasas negativas, no así los lácteos. Y en términos acumulados, este 8,5 está muy explicado por la caída de lácteos, cereales y aceites, ¿verdad? Mientras que carne y azúcar con tasas positivas. Carne levemente un 0,4, mientras que el azúcar un 35,9%. En términos interanuales ya nos fijamos en el gráfico anterior. En el contexto interno, las distintas medidas de inflación siguen mostrando una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Podemos notar justamente de que la inflación, que se ubica en 3,2% en términos interanuales, la tasa más alta le corresponde en este caso a la inflación subyacente X1. Cuando hablamos de la X1 hablamos justamente de excluir las frutas y verduras, y también los servicios tarifados y los combustibles son los que tienen en este caso la tasa más alta, del 4,5, todavía por encima de la meta, así como el IPC-SAE 4,1, que excluye, digamos, los alimentos y la energía. En el caso de los principales productos que han incidido históricamente en el resultado de la inflación, como vemos, combustibles y los alimentos. Los combustibles se ubican en terreno negativo, en 12% en términos interanuales, los alimentos en 4,8%. El resto de los indicadores se mantienen, ¿verdad?, en crecimientos moderados, como podemos ver acá, en torno al 3,5 y 4,1 respectivamente. Otro de los componentes importantes de la canasta, por supuesto, son las frutas y las verduras. Y aquí podemos ver que tanto los niveles como en términos interanuales han vuelto a aumentar. En nivel el índice se ubica en 131,2, y la tasa de variación interanual, en este caso ya por segundo mes consecutivo, se ubica en un 4%, segundo mes con crecimiento. Entre los productos que han incidido en este mes, lo decíamos un poco también al comienzo de la presentación, podemos ver que las frutas y las verduras han representado el 0,7 puntos porcentuales dentro del resultado del mes, y también los servicios y otros bienes han representado 0,1 puntos porcentuales en su conjunto. Los alimentos sin las frutas y verduras, 0,2 puntos negativos, y las frutas y verduras, el 0,3 puntos negativos, son los que han incidido en el resultado del mes, ¿verdad? Perdón, la energía, tengo que hacer una salvedad acá, la energía, no las frutas y verduras. La energía es el que tuvo una disminución del 0,3% negativo, influenciado por la reducción de los precios de los distintos combustibles. Hablamos de gasoil, gasoil común, gasoil aditivado, las naftas, nafta super, nafta común.
entre los principales, así como gas de uso doméstico. En en el comportamiento interanual, continúan siendo más influyentes, digamos, el IPC SAE servicios, en este caso con un 1,3%, 3 puntos porcentuales en el resultado del mes. Eh, 1,2 puntos porcentuales corresponde a a los alimentos y a los bienes. La energía, en este caso, se ubica en torno al 0,7%, mientras que las frutas y verduras en 0,2 puntos porcentuales. Al ver la evolución de la carne vacuna, luego de 2 meses de crecimientos pronunciados, como hablamos al comienzo, una moderación por los diversos factores que mencionamos, eh, provoca una tasa negativa del 4,3% para el mes, y podemos ver el comportamiento de los distintos cortes. Y entre los cortes que más disminuciones se presentaron, hablamos de la costilla de primera, costilla de segunda, 11,9 y 11,2 negativo respectivamente. También tuvieron caídas importantes la falda, 6%, y vacío, que fueron también los que más habían aumentado en los meses previos. La mayoría de los cortes, como vemos, presentaron tasas negativas, excepto peseto y carnaza de primera en este caso, ¿verdad? La variación acumulada es del 3,3% y en términos interanuales el 3,4%. El mes pasado, como habíamos dicho, el aumento fue general y había sido del 4,5% en términos mensuales, mientras que en septiembre el aumento mensual había sido del 2,9%. Los sustitutos, en este caso los cortes de ave y cortes de cerdo, ave tuvo una pequeña caída, y se ubica en 0,1% negativo, en donde productos, cortes como la alita de pollo, muslo, y puchero de pollo con tasas negativas, mientras que la pechuga y el pollo entero con tasas positivas. Acumulan un 1,3% en el año y en 12 meses 1,5% negativo. En cuanto a los cortes de cerdo, estos experimentaron un aumento, y esto en alguna medida influenciado también por mayores envíos al mercado internacional, mayor demanda justamente en el mercado de Taiwán, entre otros. Ubica la inflación mensual en 2,8, acumula un 10,2% de aumento y en términos interanuales un 12,1%. En este caso, tanto la costeleta, la costilla, la pierna como la paleta de cerdo experimentaron en términos mensuales aumentos. El mes pasado el aumento en el caso de cerdo fue el 7,1%, ave fue un 0%. En septiembre, un mes anterior, las aves el carne de aves pero habían caído un 1,2% y cerdo un 3,2%. Otros productos importantes dentro de la canasta vemos que se han moderado, estabilizado, digamos, en el último mes, donde los lácteos se mantienen un aumento en torno al 4,8% interanual y los panificados en 3,1%, mientras que aceite se mantiene en terreno negativo y en este caso un 4,4%. El caso de aceites, eh, tuvieron nuevamente una disminución, ha venido teniendo tasas negativas a lo largo del año y en este caso la tasa mensual es del 0,5%. En cuanto a los combustibles, para el mes de noviembre, uno de los productos que ha incidido dentro de la canasta atenuando el crecimiento de otros productos es justamente productos de combustible, donde gasoil común, nafta super, nafta común, gasoil aditivado, tuvieron aumentos excepto el gas de uso doméstico para este mes. Los combustibles que tuvieron una disminución del 3,5%, tuvieron una variación acumulada del 10,6% y en términos interanuales 12% de caída. El mes pasado los combustibles se habían mantenido relativamente igual, un leve crecimiento 0,1%, y en septiembre habían aumentado un 2,3%. En cuanto a las proporciones de las variaciones positivas de la inflación, como podemos ver, a lo largo del año las proporciones se han ido moderando,
y el resultado del mes marca que el 40,4% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivos. En este caso se ubica por debajo tanto del promedio histórico total como del promedio del 95 al 2022. En cuanto a los reportes puntuales, observamos las tasas con las variaciones y la incidencia. Esto está ordenado por participación y las variaciones por sus grupos destacan, por ejemplo, las hortalizas y tubérculos, como decíamos, en el mes de noviembre tuvieron una variación del 24,8%, siendo la incidencia 0,6 puntos porcentuales. La adquisición de automóvil 0,1, igual que bebidas gaseosas, seguido de azúcar edulcorante, combustibles líquidos para el hogar, el caso de gas para uso doméstico, entre los productos con las mayores incidencias positivas. Este resultado estuvo, digamos, contrarrestado por las variaciones de precios negativas de carne vacuna, como dijimos, y combustibles, principalmente 4,3 y 4,2 respectivamente, con incidencias de 0,3 puntos porcentuales negativos en el resultado del mes. Ordenados por tasa, con las caídas, con las mayores caídas carne vacuna, combustibles, menudencias vacunas, servicios de internet y harina, mientras que con aumento las hortalizas y tubérculos, en este caso 24,8 como pudimos ver, azúcar edulcorante, bebidas gaseosas y carne de cerdo en ese orden. Cuando vemos en términos acumulados, se destacan las hortalizas y tubérculos igualmente, con un 0,5 puntos porcentuales de incidencia en este resultado, seguido de adquisición de automóviles, servicios de suministros de electricidad y carne vacuna, mientras que combustible, frutas frescas y gas para uso doméstico son los que inciden en términos negativos en el resultado acumulado. Ordenado por tasas, las menores tasas combustibles, combustibles para el hogar, frutas frescas, y con aumentos azúcar y edulcorantes, hortalizas, pastas alimenticias y servicios de suministro de electricidad. En términos interanuales, ordenados por participación, adquisición de automóviles, hortalizas y tubérculos, servicios de suministro de electricidad, junto con la carne vacuna, con las mayores incidencias positivas, y en términos negativos, los combustibles, las frutas frescas y gas de uso doméstico. Ordenados por tasas, combustibles, frutas frescas, y gas con tasas negativas. Estamos hablando de variaciones interanuales, mientras que azúcar, edulcorantes, pastas alimenticias, servicio de suministro de electricidad, hortalizas y tubérculos con los mayores aumentos o las mayores incidencias también. Al observar los principales aumentos por rubro, los que destacábamos también al comienzo de la presentación, los rubros volátiles, la cebolla de cabeza tuvo un aumento del 54,9%, seguido del tomate 43,6%, acelga lo hizo en un 42%, el repollo y la papa en 32,6 y 26,2 respectivamente. Mientras que dentro del mismo grupo alimenticio, también piña, locote verde, cebolla hoja, tuvieron disminuciones, pero como podemos ver, ¿verdad? Estas disminuciones experimentaron tasas menores a las, y en el resultado obviamente inciden, además de las variaciones, las ponderaciones de los mismos. Y destacan también, como decíamos, entre los productos con mayores disminuciones, los productos de la carne, como la costilla de primera, de segunda, y combustibles, en este caso, nafta común. En resumen, la inflación interanual del mes de noviembre fue menor a la verificada en octubre, se ubicó en 3,2%. La inflación del mes fue 0,4%. La inflación núcleo, por su parte, también disminuyó al 3,5%, mientras que en términos mensuales la inflación núcleo fue del 0,1%. Este resultado del mes se explica principalmente por aumento de precios de alimentos y bienes durables, 1,5 y 1 respectivamente. Otros aumentos se dieron también en servicios, artículos de higiene para el hogar y cuidado personal, 0,2%. Y la inflación interanual de alimentos, en este caso, fue menor a la de octubre, pero continúa por encima de la meta en 4,7%. En el contexto externo, el petróleo Brent marca una tasa negativa del 9,9% en términos interanuales para el mes de noviembre, mientras que estamos hablando del petróleo Brent y el WTI 8%. El índice FAO marca una caída, en este caso del 10,9%,
en octubre, dentro de los cuales aceite es uno de los productos que mayor caída está experimentando, en torno al 20,7%. De los cinco, o sea, en octubre, a 5 de los 14 países analizados observaron tasas de crecimiento cero o negativas. Hablamos justamente de Estados Unidos, Alemania, China, Perú y Ecuador, como podemos ver. Y el resto de los países, excepto Argentina, mostraron crecimientos que no superaron el 0,7%. La proporción de las variaciones positivas de la canasta experimentaron un repunte, o sea, en este caso se ubican en un 40,4%.